Hola, ¿qué tal? Estos episodios son presentados por mis libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Puedes escribirme en el correo cintarrotaschile@gmail.com o ver mi sitio web ayaycruz.cl. Hay ventas para Chile y también para todos los otros países a través de Amazon. El viaje de hoy es un servicio Valdivia a Santiago. El bus, eso sí, partió su recorrido en Yifén, una localidad de Lago Ranco que tiene unas termas. Nunca he ido, espero ir alguna vez y poder mostrarles. Este viaje fue un servicio adicional por el fin de semana. Este recorrido desde Yifén pasando por Valdivia solamente se hace en alta demanda. Ya no es regular de todos los días. El día había estado bien movido y entretenido. En la mañana llegué a Carahue en un Intersur, ese viaje lo vieron. Después fui a Puerto Saavedra, tomé un bus a Temuco, un modaza de Transantín que también lo mostré. En la mañanita tomé algunas fotos y un Cruz del Sur me llevó hasta Valdivia, ese no lo he mostrado. 4 ciudades en un día. En Valdivia, que estuvo lluvioso toda la tarde como buen día de invierno, logré calzar con Jonathan, un conductor de Transantín a quien muchos ya conocen. Fuimos a tomar varias fotos en el modaza rojo con negro, que ha salido en algunos videos. Un enorme saludo para él, también para Catita, para toda la gente buena onda que sigue mis aventuras y lee mis libritos. Esto es la entrada al terminal de Valdivia. La razón de este video era viajar, documentar un bus retro a esta altura, un Buscar panorámico salón cama completo. El viernes, el Buscar de este viaje salió a Yifén por un tema de alta demanda. Fue un servicio extra que pusieron y justo mandaron ese bus. Con ese dato, compré pasaje para volver el domingo desde Valdivia en ese bus, ya porque yo sabía que el bus salía de Yifén y pasaba por Valdivia. Debo admitir que llevaba meses tratando de lograr hacer un viaje en este bus y por fin iba a resultar. Eso me tenía muy contento. Aparte de Intersur, que les mencionaba adelante, fue un Buscar también y original. Las fotos que tomé este día salieron muy bonitas. Valdivia es muy bonita como ciudad. Como contexto, el bus del viaje no estaba saliendo muchas veces porque era como flota de reserva, o sea, ya salía muy poquito, ocasiones contadas. Yo sabía que también la empresa quería comprar algunos buses nuevos y cuando lo hiciera, este bus probablemente se vendería, se iría, o sea, se iba a jubilar. Por eso, o viajaba este fin de semana de agosto, que fue cuando lo pillé, o no lo iba a pillar más. Este viaje es de agosto 2019. Todavía tengo material grabado, guardado para hacer más episodios, por si acaso, ¿ya? Este bus es el modaza Zeus 3 que conducía a Jonathan, uno de los buses más bonitos que tiene la empresa. Hay un viaje narrado desde Puerto Saavedra en ese bus. Y ese día salía a las 20:30 horas rumbo a Santiago. También iba como un horario extra, un servicio extra por alta demanda. Yo me fui a uno de los extremos del terminal, cerca de donde los buses entran y salen, para ir grabando algunos buses. Me puse a grabar los buses, estar atento también a cuándo podría entrar el bus que me llevaría a Santiago, debería estar por llegar. Se veía un bus de Pullman Sur, otro bus Buscar de la empresa Jack. Y igual el año pasado les hice como un resumen de este día y las fotos. Ya no voy a andar tanto en eso, lo pueden ver en ese video, ya, por si acaso. Y no sé ustedes, yo ando encerrado desde marzo, entonces cuando me puse a ver este video y me puse a pensar en editarlo, lo disfruté harto. Me sentí como que estuviera allá, como que reviví lo que fue ese día y fue súper lindo. Ahora vamos a ver cómo se va el modaza rumbo a la capital. Oye, siempre se luce esa maquinita, les voy a dejar un pedacito de sonido ambiente. Después del modaza me quedaba solamente esperar a que viniera el bus mío, poder grabarlo bien. Corría viento, pero no estaba lloviendo fuerte, creo que no estaba lloviendo, o si no estaba chispeando.
Justo después llegó un G6 de Viatur para ensayar. Ese bus estuvo primero en Cruzmar, después en Lucero y tiempo después lo compró Viatur y lo pintó con sus colores, lo dejó bonito. Me gusta eso de Viatur, siempre tienen los buses muy bien presentados, con sus calibradores, una bonita pintura, bonita personalización. Cuando todo pase me gustaría volver a Valdivia y a lo mejor ponerme aquí mismo o en otro lugar del terminal y grabar muchos de buses que salen. Es un terminal precioso, muy cómodo para el pasajero. Después del Viatur no tardó mucho en llegar mi bus, este flamante Busscar con chasis Scania. Admírenlo y siéntanse ahí mismo escuchándolo. Oye, pero súper bacán. Esto es el bus tomando a los pasajeros en el andén. Tuve que correr para alcanzar a grabar bien esta parte. El bus alguna vez fue de ETM. Ya vamos a ver eso con más detalle, con harto detalle. Lo cierto es que hace tiempo que quería viajar en uno de estos buses. Son unidades muy bonitas, muy cómodas y me alegré mucho de poder lograr mi cometido. Adentro del bus, subiendo, se nota que tiene la configuración argentina para el acceso a la cabina de tripulación. Ven que es diferente a los buses que nosotros vemos normalmente. Y mi asiento estaba detrás de la fila de asientos panorámicos. Como lo compré relativamente encima, lo compré el sábado, justo estaban ocupados esos asientos. ¿Ya? ¿Qué decir de asiento de Busscar? Comodísimo, de felpa, todo suave, una cuna. El bus estaba casi todo original. Hay un detallito que ya les voy a mostrar después. La mayoría de los buses de esta marca eran mixtos o semicama, pero eran muy pocos los que tenían asientos avión cama en los dos pisos. Pocos. Tema aparte, si ya eran pocos buses, como son viejitos, pillar uno de esos buses es como, no sé, apostar a la lotería, sacar un trébol de 4 hojas. De verdad que es muy complicado pillarlos. Les decía que estaba casi original porque en Transantin le pusieron puertos USB. Es el único cambio relevante que le veo, porque en el resto es el bus original. Estaba contento, es una ñoñería, pero no sé, bueno, me imagino que varios me van a entender. A veces uno está en el terminal o ve fotos y dice, me gustaría viajar en ese bus. Ya, porque no sé, te gusta o la empresa te gusta, te atrae. Pero no siempre se da la ocasión de cumplir ese viaje y de hacerlo, ¿ya? Uno se queda más con el cachito de decir, pucha, me hubiera gustado viajar en ese bus y no lo hice, y no sé, pues lo vendieron o la empresa desapareció. Son cosas que ocurren. Entonces, hacer este viaje era resolver uno de esos deseos, antes de que el bus fuera dado de baja o lo vendieran. Era ahora o nunca, y gracias a Dios se dio. Con el motor Scania ya andando, el bus empieza a abandonar el terminal de Valdivia y enfilar rumbo a la capital. Como el bus ya había tomado gente en Gifén, en Futrono y Payaco, el bus se iba directo. No había pasado por San José de Ameriquina, ni por Lanco, ni Loncoche, ni Temuco, no, directo. Eso es lo bueno de pillar y conocer estos horarios especiales. Siempre en los viajes ustedes pónganse cinturón de seguridad. Suena muy obvio, pero hay gente muy porfiada y mucha gente porfiada que no se los pone. Ojo con eso siempre. Para viajar, aparte de relajarme en esa cuna con ruedas, también me fui conversando un ratito con la pasajera del lado. ¿Ya? De paisajes no hay mucho que mostrar porque el viaje fue todo de noche y las ventanas están polarizadas. O sea, no se ve mucho. Pero hay otros episodios y otros videos donde ya se ha mostrado Valdivia, el sur de Chile. Eso está en otros episodios. Pueden ahí ver la lista de reproducción de Ando en Bus y los van a ver y van a disfrutar mucho. Antes de dormir nos dieron la colación, que era unas galletas saladas, un jugo, y nos dieron la frazada para taparnos. Como estaba en el asiento de ventana y la noche es larga, pasé al baño antes de que la pasajera del lado se durmiera. Viste que después hay que andar despertando a la gente y hay gente media durando para dormir que cuesta despertarla. ¿Le ha pasado esa cuestión? Es incómodo. Bueno, esto ya es el baño del bus, no hay mucho que decir al respecto. Yo después de pasar al baño, lavarme las manos y todo, me fui a sentar.
y me quedé descansando hasta que me dormí. Ahora con esto de la pandemia los servicios son distintos, porque ahora hay dispensador de alcohol gel, ya no se dan las frazadas, tampoco se dan almohadas, no se da snack, es otra cosa. Va a ser bien diferente la experiencia de viaje después de que pase todo esto. Les contaba que mis viajes son presentados por mis libros. En estos días de encierro no estoy viajando, pero sí estoy escribiendo y también estoy entregando libros como encomiendas. Se nos viene un nuevo libro llamado Iris, el sonido de las caracolas. Lo van a amar, está hecho con mucho cariño. Hay ilustraciones, viaje en tren, bueno, hartas cositas. En cuanto al bus, como bien he mencionado montones de veces, es un Busscar panorámico DD. Tiene chasis Scania, está inscrito como K124IB. En la placa sale K420, pero es lo mismo. Lo que pasa es que hubo un cambio de nomenclatura en Scania, pero es la misma plataforma. El bus debutó en febrero de 2009, tiene 43 asientos salón cama. El primer piso tiene 12 butacas, el segundo piso tiene 31 y solamente hay un baño en el primer piso, el baño que vieron. Transantin en ese momento tenía 65 buses inscritos, hoy son 77. Hubo un cambio bien importante en esos poquitos meses. El bus les decía que estuvo en ETM, llegó nuevo a ETM en 2009, en una época donde esta empresa trabajaba solamente entre Puerto Montt y Concepción y Puerto Montt a Santiago. No entraba a Chiloé. Yo, que no conocía mucho de buses, me acuerdo que vi una de estas máquinas y me dieron ganas de subir, de viajar en ella, de conocerla. Los encontraba muy bonitos, ETM como empresa, y aparte de bonitos, todas las floteras salón cama en ambos pisos a un precio económico. Esa estrategia la empezó ETM con tanto éxito que creció y ahora es lo que es. ¿Quién iba a pensar que 10 años después, uno, ETM iba a ser tan grande y dos, me iba a subir a uno de esos mismos buses? ETM siempre suelta sus buses después de 3-4 años. Renueva toda la flota, toda. Es la empresa que tiene buses más nuevos. En 2012 el bus se fue de la empresa, digamos, y lo compró Transantin. En 2013 tuvo un tiempo en la concesionaria y lo compró Transantin dentro del stock de buses usados. Transantin en ese tiempo hacía transporte privado. La empresa lo pintó con color celeste, la pintura característica que empezó a tener la empresa, y de ahí lo fue ocupando en varias rutas nuevas. Por mi parte traté de elegir fotos que fueran mostrando sus cambios, ya no sé, por los logos, los polarizados, cosas así. Un enorme saludo a todos los aficionados, tanto los que aparecen en las fotos de aquí como en general. A veces a mí me preguntan cómo me sé la historia de un bus o cómo llego a ciertas informaciones, pero la verdad es que uno muchas veces va reconstruyendo esa historia a partir de las fotos de todos, ¿ya? Este hobby tiene esa parte bonita de que te nutres de lo que otros ven y comparten. En Transantin el bus duró hasta 2019 y 2020 diría yo. Yo viajé en agosto, la empresa compró buses nuevos al mes siguiente, compró otros buses más que vamos a ver más adelante, y este bus quedó relegado, ya se fue. Se lo llevó Petridal en marzo de 2020. Petridal es gente de la familia de Pullman Carmelita en el norte, por si acaso, ya. Entonces es como si se hubiera llevado a Carmelita. Estas fotos las tomó Ricardo de Foto Cuarta Bus. Igual en las fotos les he puesto links de sitios web de aficionados de buses para que conozcan más de cada uno, los pinchen, los vean y disfruten. Y el último registro está por Carmelita, en junio, haciendo la ruta Iquique-Arica. Además que hay otras fotos por ahí en transporte privado por la misma empresa. ¿Para qué decir? Será viejo el bus, pero es muy cómoda, así que felices deben estar sus pasajeros. Les comentaba que eran poquitos buses Busscar de este modelo con salón cama completo. ETM tuvo 5 buses, solamente 5. De ellos, hoy en día hay algunos en Cruzmar, otros en Tepual y este bus que está en el norte. No hay más, y de verdad, no hay otro Busscar salón cama tampoco aparentemente. ETM igual no era tan grande en ese tiempo, tenía solamente 2 horarios a Santiago, llevaba 2 años en esa ruta más o menos, es como lo que sería hoy Lago Sur,
y a medida que se fue ganando el público fue creciendo, trayendo más buses y ahora ni qué decir porque tiene 73 buses. Después de estos Busscar, ETM compró unos Marco Polo doraditos y otros celestes, pero metalizados, en ambos casos con pintura metalizada. Justo coincidió con la quiebra de Busscar, entonces aunque hubieran querido comprar Busscar después no llegaron más. Yo viajé en uno de esos, pero en la empresa Buses Fierro, en uno de esos G6. Ese viaje no está grabado, sino que está con fotos. Fue entretenido, erupción de volcán, el bus cómodo, pasaron hartas cosas. A lo mejor después se transforma a video. Y por si acaso ETM también tuvo unos Marco Polo blancos, pero eran los primeros doble piso de empresa, del 2008. Tuvieron esos Marco Polo y después compraron los Busscar. Me picó el bichito de la curiosidad mientras hacía este video y me puse a buscar qué otros buses Busscar tuvieron una configuración parecida y me parece que no hay. Puede que se me escape alguno, pero por lo que yo sé, creo que no. La mayoría de las empresas los pedían como semicama, como Taika Parece Londres, Linatal, o los pedían mixtos, salón cama abajo y semicama arriba, como M-Bus, Línea Azul, Expreso Norte, Pullman Bus, Tourbus y muchas otras empresas. Los únicos casos especiales que pillé fueron las empresas Sider Osorno, que tuvieron 2 buses premium antes de que vendieran la empresa a Pullman Bus. Esos buses cubrían Santiago, Osorno, Puerto Montt con cena y desayuno. Eran bonitos. Hay gente que no le gustaba mucho la pintura, pero tiraban pinta y estaban súper bien posicionados en la ruta. La empresa Atacama VIP, bajo la administración de Pullman Bus, también trajo estos buses, pero fueron poquitos. La mayoría de Atacama VIP eran mixtos, semicama y salón cama. Y en el caso de Tourbus, que lo vimos en otro episodio donde les conté la historia completa de una camada de buses premium, hay máquinas que todavía están andando, pero casi todos están dados de baja o están reconvertidos, les cambiaron los asientos, entonces no, tampoco es lo mismo. Volviendo a lo actual, unas semanas después del viaje, Transantin compró 6 buses de ETM, 6 de un paraguaso. Y aparte de esos 6 buses que están en la pantallita, la empresa trajo otros 4 buses Marco Polo New G7 nuevos y un Busscar Vistabus DD nuevo. O sea, se incorporaron 11 buses de un paraguaso. Con todas esas compras, este bus quedó pero archire que te contra jubilado. Entonces el viaje que grabé fue el penúltimo o antepenúltimo que hizo antes de que la empresa lo vendiera. De verdad, fue como en la quemada, así. O viajaba. Para Futrono y Gifen, Transantin generalmente sale a las 21:15 desde Santiago. Ese bus no pasa por Valdivia. En día viernes y temporada alta, al menos en esos meses de 2019, salía un bus a las 22:30 que hacía Valdivia, Payaco, Futrono y Gifen. Y después se devolvía el domingo, en caso de que alguien necesite el datito. Obviamente con la pandemia los servicios están reducidos y eso no aplica a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Lo que sí aplica es que el viaje fue bien tranquilo, todo funcionó bien gracias a Dios, el asiento era muy cómodo, el andar de bus igual, la pasajera del lado durmió todo el camino, yo no dormí tanto, pero igual me sentí bien, me bajé relativamente descansado. Hay viajes en que me cuesta dormir y otros en que me duermo al tiro. Es súper variable en mi caso, yo no tengo un sueño tan pesado. Retomando un poco la génesis de este viaje, ¿hay algún bus que quieran probar y tengan pendiente? No sé, una empresa, un bus que hayan visto en el terminal y que de solo verlo les hayan dado ganas de subirse. Ahí pueden contarlo. Además que salen anécdotas divertidas, recuerdos bacanes, sueños de viajes futuros, no sé. En Colón, en San Bernardo digamos, el pasajero de asiento 3, el individual, se bajó. Yo me hubiera cambiado de asiento, pero la pasajera al lado seguía durmiendo, entonces no le iba a molestar para eso. No, pues no hay que ser vaca, no hay que ser pesado. Y suerte que no la molesté porque desde mi asiento tenía una visión privilegiada del amanecer en Santiago, que es todo un privilegio, todo un privilegio. Santiago tiene los suyos y tiene cosas bonitas también. A mí me gusta mucho Santiago. Me han preguntado si echo de menos viajar y la verdad es que no tanto, fíjate. Pasa que como escribo yo constantemente vivo en otra parte en mi cabeza. Suena chistoso, pero tiene su cuota de razón también, pues si aparte de orar, de tratar de estar cerca de Dios, que es súper importante, el arte es una buena forma de pasar estos días de encierro.
escribir, pintar, leer, ver películas, series, echar a andar el lado creativo. Hay muchas cosas. Es rica esa dualidad que se da porque puedes crear relatos o puedes recibirlos, disfrutar esos relatos. Pero sea cual sea la posición que tomes, el ser humano es súper creativo y estructuramos toda nuestra vida a partir de relatos. Todos queremos oír una historia, nos dejamos atrapar, a veces inconscientemente por, no sé, por la llamada telefónica de un tercero, el WhatsApp de un pasajero del metro, el diario que está leyendo otra persona, la conversación de auditores en la radio. Todos queremos ser parte de algo, queremos dialogar o escuchar, no sé. Cambian los formatos, el libro, lo audiovisual, lo auditivo, digamos. Pero somos seres que sí o sí queremos comunicarnos, hacer comunidad, hacer lazos, y eso es algo súper instintivo. Dicho esto, espero que hayan disfrutado de mi relato. Me fui por las ramas un buen rato, pero bueno, ¿quién más les va a relatar la historia de unos buses viejos, po? ¿Alguien más hace eso aquí? No, en serio. Gracias por la sintonía, por la buena onda. Ahí si se animan a comprar los libros no se van a arrepentir, porque soy yo mismo relatando, pues si es lo mismo, pues. Les voy a dejar esta parte en sonido ambiente para que sientan que van llegando, para que escuchen el bus. Y bueno, Dios me los cuide, no se despeguen, ya va a volver mi voz, pero es para que se sientan ahí. Santiago, la capital, día lunes 26 de agosto 2019. Yo iba a esperar a que bajaran todos para tomar fotos de interior vacío, pero unas personas se estaban demorando mucho y bueno, igual pueden ver un poco del interior, hay más luz, se ven mejor los detalles que de noche. El primer piso es bonito con esas luces, una linda máquina, de verdad que estaba muy buena, filete el bus, muy bueno. Ahora solamente quedaba hacer de guardia, esperar hasta que se fuera, grabar distintos ángulos. Hacía un frío típico de las mañanas de invierno, siempre hace frío, hay que ir bien abrigado. El bus que generalmente hacía el servicio a Gifen era este Modaza verde, después pusieron unos ETM negritos, los que compraron ahí del lote, y la gente todavía estaba reiterando sus equipajes. Se nos va el buscarcito, la última vez que lo vería. Pensar que ahora está en Iquique, en el norte, qué bueno que lo compraron, sí. Ojalá que la gente lo disfrute. Yo pensé que iba a quedar ahí tirado, abandonado, o lo iban a dar en parte de pago y nadie más lo iba a comprar. Que son cosas que pasan. En fin, bacán haber podido viajar en este Buscar. Puedo decir que lo logré, lo pasé bien, hice buenas fotos, un buen video. ¿Qué más podría pedir? Y grabé parte de mi viaje en el metro, ya que hace tiempo que no ando en metro, desde febrero que no ando en metro. Cuando vi ese video dije, ¡ay, qué bacán sentirme en el metro! Pero eso, Dios los cuide mucho, los bendiga, que estén todos sanitos. No sé cuándo vuelva a publicar en video, digamos. He publicado material en fotos que tengo, pero de videos quiero ver hasta tener los libros nuevos listos. Ya estoy enfocado en eso, estoy trabajando a full en eso, que quede todo bonito, bien hechito. Así que un abrazo, que estén muy bien. Chau, 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 chau. A todo Chile, a todo América Latina, a toda la gente que me ve, un abrazo enorme, enorme, enorme. Chau.